Hay una espada esperándote. Pero primero debes descubrir qué harás con ella cuando la encuentres. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi espada tiene un propósito. Porque cuando termines de escuchar esto, entenderás que toda tu vida has estado buscando algo sin saber exactamente para qué lo querías. Y ese simple descubrimiento, ese momento de claridad sobre el propósito antes que el objeto, cambiará la forma en que persigues cada uno de tus sueños. ¿Alguna vez has sentido que caminas y caminas sin llegar a ningún lado? ¿Que buscas algo importante, pero no sabes exactamente qué es? ¿Que tienes un poder dormido dentro de ti, pero no encuentras la forma de despertarlo? Durante los próximos minutos, descubrirás por qué el peregrino más sabio no es el que encuentra su tesoro, sino el que descubre qué hacer con él. Y si llegas hasta el final, tendrás en tus manos un ritual completo de 3 pasos para despertar a tu propio mensajero interior, ese aliado oculto que puede transformar tus obstáculos en oportunidades. El camino de las personas comunes. Paulo caminaba por tierras españolas con su guía Petrus, buscando una espada que representaba todo su poder y sabiduría. Pero había algo extraño en esa búsqueda. Petrus, su maestro, parecía más interesado en enseñarle a bailar con los niños, a jugar con el agua, a hablar con las cosas simples del camino, que en llevarlo directamente hacia su objetivo. Y aquí viene lo primero que debes saber. Los verdaderos maestros nunca te llevan directamente a tu destino, porque el camino es el destino. Una mañana, en Puente la Reina, donde todos los caminos de Santiago se convierten en uno solo, sucedió algo que cambiaría todo. 2 niños jugaban con una pelota de goma cerca del río. Petrus se detuvo bruscamente, como si hubiera percibido algo invisible en el aire. Y entonces comenzó la primera prueba real: el encuentro con el demonio personal. Pero espera, no es lo que piensas. El demonio personal no es esa figura aterradora de los cuentos antiguos. Es algo mucho más sutil y poderoso. Es esa voz que te dice que no eres suficiente, que te hace dudar justo cuando estás a punto de triunfar, que te susurra que mejor te quedes en tu zona de confort. Y todos, absolutamente todos, tenemos uno. El niño se acercó a Paulo pidiendo su pelota. Parecía una situación normal, cotidiana. Pero entonces el muchacho hizo algo que todos hacemos cuando nuestro demonio personal aparece. Primero amenazó: te voy a tirar una piedra. Luego prometió: te daré un relicario escondido. Y finalmente apeló al punto débil: usted es fuerte y yo soy solo un niño con un juguete. 3 tentaciones clásicas. Las mismas que enfrentas cada día cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Paulo resistió. No por valentía, sino por terquedad. Y en ese momento de resistencia absurda, vio algo extraordinario. Por una fracción de segundo, el paisaje cambió. Ya no estaba en las verdes colinas españolas, sino en un desierto ceniciento y aterrador. El niño ya no era un niño. Era algo antiguo, con ojos que brillaban con una luz traicionera. Era la primera vez que veía el verdadero rostro de su adversario interior. ¿Sabes cuál es el dato más sorprendente de todo esto? Los neurocientíficos han descubierto que cuando resistimos una tentación, se activan exactamente las mismas áreas cerebrales que cuando experimentamos dolor físico. Por eso es tan difícil decir no a esa voz interior que nos sabotea. Literalmente, duele resistirse. El ritual del mensajero. Esa noche, Petrus le enseñó a Paulo algo que cambiará tu vida
si tienes el valor de intentarlo. Le enseñó a convertir a ese demonio personal en un aliado. Porque aquí está el secreto que las tradiciones antiguas conocían y que hemos olvidado. No se trata de destruir a tu sombra, sino de hacerla tu amiga. El mensajero, dijo Petrus mientras caminaban bajo las estrellas, es como Mercurio, el mensajero de los dioses. Es tu conexión con el mundo material. Está presente en el oro de las iglesias, en tu trabajo, en tu relación con el dinero. Si lo dejas suelto, te destruye. Si lo exorcizas completamente, pierdes todo su poder para ayudarte. La única forma es convertirlo en tu amigo. Y entonces le enseñó el ritual. Un ritual tan simple que parece imposible que funcione, pero tan poderoso que ha sido guardado en secreto durante siglos. Sentado junto al río Ega, en una noche sin luna, Paulo cerró los ojos y comenzó a repetir: ahora estoy relajado y mis ojos duermen el sueño del mundo. Visualizó una columna de fuego a su derecha. Las llamas danzaban y crecían mientras repetía en voz baja: ordeno que mi subconsciente se manifieste, que se abra para mí y revele sus secretos mágicos. Entonces apareció la segunda columna de fuego, a su izquierda. Y entre ambas columnas, en ese espacio sagrado protegido por el fuego, comenzó a formarse una figura. Al principio, fueron solo imágenes caóticas. Pirámides, una mujer vestida de oro, hombres danzando alrededor de una hoguera. Pero después, el desierto ceniciento apareció de nuevo, y allí estaba él, el hombre de rostro simpático, pero con ojos traicioneros. Su mensajero, su demonio personal, su futuro aliado. El mensajero sonrió y mostró una bolsa cerrada. La abrió y miró dentro, pero desde donde Paulo estaba no podía ver el contenido. Y entonces, como un susurro que viene de ninguna parte y de todas partes a la vez, un nombre llegó a su mente. Astrain. Era el nombre secreto de su mensajero, un nombre que jamás debería revelar a nadie, porque quien conoce el verdadero nombre de tu demonio personal puede destruirte o salvarte. Aquí hay algo fascinante que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Cuando le damos nombre a nuestros miedos, cuando identificamos claramente a nuestros saboteadores internos, pierden gran parte de su poder sobre nosotros. Los psicólogos lo llaman etiquetado emocional y reduce la actividad de la amígdala, nuestro centro del miedo, hasta en un 40%. El encuentro con el perro. Días después, llegaron a una aldea donde había una maldición. 50 años atrás, un gitano había sido quemado en la plaza, acusado de brujería. Antes de morir, maldijo al pueblo. Dijo que el niño más joven recibiría sus demonios, y cuando ese niño muriera, los demonios pasarían a otro niño, y así por los siglos de los siglos. Los aldeanos habían aislado la maldición. En una casa apartada del pueblo, vivía una mujer de 60 años que había sido la niña maldita. Nadie la visitaba excepto para dejarle comida en la puerta. Ni siquiera el párroco se atrevía a entrar. Pero Petrus y Paulo entraron. La mujer los recibió con desconfianza. Tenía un enorme perro negro que al principio parecía amigable, moviendo la cola con alegría. Pero cuando Pedro mencionó la maldición, todo cambió. El perro dejó de ser un perro. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz hipnótica, y Paulo sintió una terrible somnolencia apoderándose de él. Era como si el animal estuviera succionando su voluntad, su energía, su propia esencia. Y entonces sucedió algo extraordinario. Sin pensarlo, sin planearlo, Paulo comenzó a hablar en una lengua que no conocía.
Las palabras brotaban de su boca como un río desbordado. Palabras sin sentido aparente, pero cargadas de un poder ancestral. Era el don de lenguas, el mismo que los apóstoles experimentaron en Pentecostés. El perro se transformó ante sus ojos. Ya no era el animal dócil del principio. Gruñía, mostraba los dientes, se preparaba para atacar. Pero mientras Paulo siguiera hablando en esa lengua extraña, estaría protegido. Era una batalla entre dos fuerzas antiguas, el poder del verbo contra el poder de la oscuridad. La casa comenzó a temblar. Un viento imposible sopló dentro de las paredes cerradas. El perro aulló y se lanzó sobre Paulo con toda su furia. Paulo levantó el brazo para protegerse. Gritó una última palabra en esa lengua desconocida y esperó el impacto. El perro cayó sobre él con todo su peso, lo derribó en el sofá, y entonces algo cambió. Los ojos del animal ya no brillaban con maldad. El demonio había sido expulsado. Paulo comenzó a llorar. No de miedo o dolor, sino de amor. Un amor tan intenso que abarcaba todo. La mujer, el perro, el pueblo, el mundo entero. Era ágape, el amor que devora, el amor divino que transforma todo lo que toca. Por primera vez en su vida, experimentaba lo que los místicos describen, pero las palabras no pueden contener. La sensación de ser uno con todo lo que existe. El secreto de la espada. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Después del ritual de la tradición en el castillo templario de Ponferrada, donde el australiano recibió su espada mientras Paulo observaba con envidia, algo se rompió dentro de él. Petrus desapareció, dejándolo solo con un mapa y una terrible sensación de fracaso. Mi espada tiene un propósito. ¿Recuerdas esa frase? Porque Paulo había olvidado algo fundamental. Durante semanas había caminado obsesionado con encontrar su espada, pero nunca se había preguntado qué haría con ella cuando la tuviera. Caminando solo hacia Santiago, agotado y desilusionado, se encontró con una niña de 8 años en Villafranca del Bierzo. La niña insistía en llevarlo al portal del perdón, una puerta especial donde los peregrinos enfermos podían recibir las mismas indulgencias que si hubieran llegado a Santiago. Paulo no quería ir. Había pasado por allí sin prestarle atención. Pero la niña insistía con esa terquedad que solo los niños y los ángeles disfrazados poseen. Subieron la montaña de regreso. Paulo refunfuñaba internamente, pensando que perdía tiempo valioso. Pero cuando llegaron a la iglesia y la niña abrió el portal del perdón, apareció un enorme pastor alemán. Por un momento, Paulo pensó que sería otra batalla, otro demonio que enfrentar. Pero no. El perro simplemente se apartó cuando la niña le habló con cariño. Dentro de la iglesia, Paulo vio la estatua de Santiago Matamoros, blandiendo su espada sobre los moros vencidos. Y ahí estaba la espada de Santiago, pero no la suya. Otra decepción, otro fracaso. Bajó la montaña maldiciendo su suerte, y entonces apareció otro hombre, llamado Ángel, que quería mostrarle otra iglesia. Paulo fue, más por inercia que por esperanza, y encontró otra puerta cerrada, otra estatua, otro callejón sin salida. Pero algo había cambiado. Sin darse cuenta, había recorrido el mismo camino 2 veces. La niña y Ángel, sin pedir nada a cambio, le habían mostrado su amor por ese lugar. Y mientras caminaba por tercera vez el mismo sendero, alejándose de Villafranca del Bierzo, la comprensión explotó en su mente como fuegos artificiales. Durante todo el camino, cada vez que se obsesionaba con la meta, Petrus lo devolvía a la realidad con ejercicios dolorosos
o lecciones inesperadas. Le hacía bailar como un niño, jugar con el agua, conversar con su mensajero sobre asuntos mundanos. ¿Por qué? Porque el secreto no estaba en encontrar la espada. El secreto estaba en saber qué hacer con ella. Es como esa investigación de Harvard que siguió a sus graduados durante 25 años. ¿Sabes qué descubrieron? Que el 3% que había escrito sus metas claramente ganaba más que el otro 97% junto. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta. No era solo tener metas, era saber exactamente para qué las querían. Paulo se arrodilló allí mismo, en medio del camino, y escribió en un papel lo que haría con su espada cuando la encontrara. Luego dobló el papel y lo puso bajo una piedra, como una ofrenda simbólica a Petrus, su maestro ausente. La lluvia que pronto caería destruiría el papel, pero el acto estaba consumado. Había descubierto el secreto. El cebreiro y la revelación. Ahora que sabía el secreto, todo cambió. Paulo comenzó a cantar mientras caminaba, inventando palabras sin sentido que de alguna manera tenían todo el sentido del mundo. Hablaba con los árboles, con las piedras, con los arroyos. No era locura, era la recuperación de un lenguaje perdido, el mismo que todos teníamos cuando éramos niños y que la adultez nos arrebató. Subiendo hacia el Cebreiro, la última gran montaña antes de Santiago, una espesa niebla lo envolvió. La visibilidad era casi nula. El sendero podía desviarse en cualquier momento y perderse en esa niebla significaba pasar la noche a la intemperie, bajo la lluvia que amenazaba con caer. Cualquier persona sensata se habría detenido o regresado. Pero Paulo había descubierto algo. Cuando descubres el propósito, el camino se aclara incluso en la niebla más espesa. A las 5:15 de la tarde, escuchó una voz de mujer. No venía de fuera, sino de dentro de él mismo. No era su voz, ni la de Astrain, su mensajero. Era algo más profundo, más antiguo, más sabio. «Sigue caminando», decía la voz. Y él obedeció. Porque hay momentos en la vida donde debes elegir entre la seguridad de lo conocido y el salto de fe hacia lo desconocido. Y curiosamente, es en esos momentos cuando el universo conspira para ayudarte. Pero solo si das el primer paso. La niebla comenzó a dispersarse. Y entonces, como una aparición, surgió ante él la cruz del Cebreiro, clavada en la cima de la montaña. Entre dos mares de nubes, uno abajo de donde venía y otro arriba en el cielo, la cruz se alzaba como un puente entre dos mundos. Un hombre estaba sentado junto a la cruz, escribiendo. Era otro peregrino que, al ver a Paulo, se levantó y se fue, quizás decepcionado de no encontrar ángeles, sino solo otro ser humano. Paulo se quedó solo ante la cruz. Y entonces apareció el Cordero. Un cordero blanco, perdido, asustado, que se colocó entre la cruz y él. Y en los ojos del Cordero, Paulo vio algo que lo hizo llorar como no había llorado en años. Vio que todos, absolutamente todos, tenemos un Dios dormido dentro de nosotros. Un poder infinito que hemos crucificado por miedo a nuestra propia grandeza. Respiremos juntos un momento. Inhala profundamente. Mantén el aire 3 segundos. Y exhala lentamente. Siente cómo en este instante, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti reconoce esta verdad. Tienes más poder del que te atreves a admitir. La oración que Paulo pronunció ante esa cruz vacía es quizás la más poderosa que jamás se haya dicho. Señor, te crucificamos no porque fuéramos ingratos,
sino porque teníamos miedo de aceptar nuestra propia capacidad. Te crucificamos con el miedo de transformarnos en dioses. ¿Entiendes la profundidad de esto? No es que seamos pecadores indignos, es que somos dioses dormidos que tienen miedo de despertar. Y ese miedo, ese terror a nuestra propia grandeza, es lo que nos mantiene pequeños, sufriendo, limitados. El milagro del cebreiro. El cordero comenzó a caminar hacia el pueblo que había abajo, también llamado Cebreiro, y Paulo lo siguió. Porque a veces los guías más poderosos vienen en las formas más humildes. En ese pueblito había sucedido un milagro 800 años atrás. Un milagro que contenía la clave de todo. Un campesino subió a misa en medio de una terrible tormenta. El sacerdote que oficiaba la misa había perdido la fe. Mientras consagraba, pensaba con desdén en el sacrificio inútil de ese campesino que había arriesgado su vida para asistir a un ritual vacío. Pero en el momento de la consagración, algo imposible sucedió. La hostia se transformó en carne real y el vino en sangre verdadera. ¿Por qué sucedió este milagro? No por la fe del campesino, que ya la tenía. No por el sacerdote, que la había perdido. Sucedió porque ambos estaban allí, porque ambos hicieron su parte, aunque no entendieran el propósito completo. El campesino creyendo, el sacerdote actuando a pesar de no creer. Y en ese encuentro, entre la fe y la acción, sucedió la transformación. Este es el secreto que la física cuántica está empezando a confirmar. El observador cambia lo observado, pero no cualquier observador. Solo aquel que actúa, aunque no comprenda. Solo aquel que sigue adelante, aunque esté lleno de dudas. Paulo entró en la pequeña capilla donde se guardan las reliquias del milagro. No había cruz en el altar, solo el cáliz y la patena que contienen la carne y la sangre transformadas. Y allí, sonriendo con alivio, estaba el maestro con la espada en sus manos. Pero aquí viene lo más importante de todo. El maestro no le entregó la espada dentro de la capilla. Lo llevó afuera, bajo el cielo abierto. Porque los verdaderos rituales de poder no suceden en espacios cerrados, sino bajo las estrellas, conectados con el infinito. Juntos sostuvieron la espada apuntando al cielo mientras el maestro recitaba el salmo sagrado. Caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha. Tú no serás alcanzado. Ningún mal te ocurrirá, ninguna plaga llegará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes para tu servicio, para que te guarden en todos tus caminos. Y entonces comenzó a llover. No una lluvia cualquiera. Era la lluvia que llevaba semanas esperando caer sobre los campos secos de España. Era el agua que fertilizaría la tierra, que haría crecer las semillas, que transformaría el desierto en jardín. Paulo recibió su espada bajo esa lluvia bendita, y por primera vez entendió que no era el final, sino el principio. El ritual de los 3 pasos. Ahora, como prometí al principio, aquí está el ritual completo para despertar a tu propio mensajero interior. Son 3 pasos simples pero poderosos que puedes hacer esta misma noche. Primer paso: el reconocimiento. Esta noche, antes de dormir, siéntate en un lugar tranquilo. No necesitas velas ni incienso ni nada especial. Solo necesitas 5 minutos de soledad. Cierra los ojos y di en voz baja: reconozco que tengo un saboteador interno. Reconozco que esa voz que me limita también puede ser mi aliada. No luches contra los pensamientos que vengan.
Solo obsérvalos. Algunos serán recuerdos de fracasos, otros serán miedos sobre el futuro. Está bien. Solo obsérvalos como si fueran nubes pasando por el cielo de tu mente. Segundo paso. El nombramiento. Mientras observas esos pensamientos limitantes, comenzará a formarse una imagen, una sensación, tal vez solo una palabra. Es tu mensajero mostrándose. No lo fuerces. A veces aparece como una sensación en el estómago, otras como una voz crítica familiar, otras como una imagen borrosa. Cuando sientas su presencia, dale un nombre. No lo pienses demasiado. El primer nombre que venga a tu mente es el correcto. Ese nombre es secreto. No lo compartas con nadie. Es el primer pacto entre tú y tu sombra. Tercer paso. La alianza. Ahora viene la parte más poderosa. Habla con tu mensajero como hablarías con un empleado difícil pero valioso. Dile: sé que intentas protegerme. Sé que tu trabajo es mantenerme a salvo. Pero mantenerme pequeño no es mantenerme a salvo. A partir de hoy, trabajaremos juntos. Tú me mostrarás los peligros reales, no los imaginarios. Y yo te escucharé cuando sea necesario, no cuando estés aburrido. Luego, imagina 2 columnas de fuego, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Entre ellas, tu mensajero acepta el pacto. No necesitas ver nada claramente. Solo siente que el acuerdo está hecho. Este ritual ha sido practicado de diferentes formas durante 3000 años. Los egipcios lo llamaban conversar con Seth. Los griegos, dialogar con el daimon. Los cristianos medievales, domar al demonio personal. Los psicólogos modernos lo llaman integración de la sombra. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que funciona. La casa de la maldición y el poder del verbo. Hay algo más que debes saber sobre el poder que duerme en ti. Cuando Paulo entró en aquella casa maldita y el perro demoníaco lo atacó, no fue su fuerza física lo que lo salvó. Fue el don de lenguas, esa capacidad de hablar desde un lugar más profundo que la mente consciente. Todos tenemos ese don, pero está dormido. Se activa en momentos de peligro extremo o de amor absoluto. Las madres lo experimentan cuando sus hijos están en peligro y de pronto tienen una fuerza sobrehumana. Los artistas lo conocen cuando entran en ese estado donde la obra se crea sola. Los atletas lo llaman la zona. Ese momento donde todo fluye perfectamente. Pero no necesitas esperar una crisis para activarlo. Hay una forma simple de comenzar a despertarlo. Cuando estés solo, permite que tu voz exprese sonidos sin sentido. No palabras, solo sonidos. Como los balbuceos de un bebé que está aprendiendo a hablar. Al principio te sentirás ridículo. Esa es tu mente racional resistiéndose. Continúa. Después de unos minutos, comenzarás a sentir una liberación, como si algo muy antiguo en ti estuviera recordando su propio lenguaje. Los lingüistas han descubierto algo fascinante. Antes de desarrollar lenguajes complejos, los humanos se comunicaban con protopalabras, sonidos que transmitían emociones y estados completos, no solo ideas. Cuando balbuceas conscientemente, estás reconectando con esa capacidad primordial de comunicación directa con la vida misma. El portal del perdón. La niña que llevó a Paulo al portal del perdón no era solo una niña. Era lo que los antiguos llamaban un ángel sin alas. Esos mensajeros que aparecen en el momento exacto con el mensaje exacto, aunque ni ellos mismos sepan que son mensajeros. Todos hemos sido ángeles sin alas para alguien.
Esa vez que dijiste exactamente las palabras que alguien necesitaba escuchar. Ese momento cuando apareciste en el lugar correcto, en el momento correcto. Esa ocasión cuando, sin saber por qué, sentiste el impulso de llamar a alguien que justo estaba pensando en ti. El portal del perdón existe en cada uno de nosotros. Es ese momento cuando decidimos que ya no necesitamos llegar hasta el final para merecer la recompensa. Es cuando entendemos que el perdón no viene de fuera, sino de dentro. Es cuando dejamos de castigarnos por no ser perfectos y comenzamos a celebrar ser humanos. Pero Paulo tuvo que pasar por el portal del perdón sin recibir perdón. Tuvo que ver la espada de Santiago sin encontrar la suya. Porque a veces el universo te muestra lo que no es para que puedas reconocer lo que sí es cuando aparezca. Hay un estudio de la Universidad de Stanford que muestra que las personas que experimentan casi éxitos tienen 3 veces más probabilidades de alcanzar el éxito real que aquellas que nunca se acercan. Cada casi es una calibración, un ajuste fino del universo preparándote para el momento exacto. El agua que habla. Cuando Petrus enseñó a Paulo el ejercicio del agua, le estaba dando una de las herramientas más poderosas de transformación que existen. No es casualidad que el 70% de nuestro cuerpo sea agua y que el 70% del planeta sea agua. Somos criaturas acuáticas viviendo en un mundo acuático, pero lo hemos olvidado. El ejercicio es simple pero profundo. Derrama un poco de agua en una superficie plana. No mucha, solo lo suficiente para formar un pequeño charco. Ahora, sin buscar formar figuras específicas, juega con el agua. Muévela con tus dedos. Observa cómo fluye, cómo se separa y se une, cómo refleja la luz. No estás perdiendo el tiempo. Estás aprendiendo el lenguaje del flujo. Porque la vida no es sólida como creemos, es fluida. Los problemas que parecen montañas inamovibles son en realidad ríos que pueden cambiar de curso. Las situaciones que parecen prisiones son en realidad agua que tomó temporalmente la forma del recipiente. Mientras juegas con el agua, tu mente analítica se apaga. No puede controlar el agua porque el agua no se deja controlar. Solo se puede dirigir, sugerir, acompañar. Y en ese proceso de acompañar al agua, aprendes a acompañar a la vida en lugar de intentar controlarla. Los monjes zen pasan años contemplando el agua. Los derviches sufíes giran para convertirse en agua en movimiento. Los chamanes amazónicos dicen que el agua tiene memoria y puede enseñarte los secretos del mundo si aprendes a escucharla. No es misticismo vacío. La ciencia está descubriendo que el agua efectivamente tiene propiedades de memoria molecular que apenas comenzamos a entender. Hazlo esta noche. Solo 5 minutos. Derrama agua y juega con ella como cuando eras niño. No busques resultados. No esperes revelaciones. Solo juega. Y observa cómo en los próximos días, las situaciones que parecían sólidas comenzarán a fluir. La cruz vacía. La imagen más poderosa de todo el camino de Paulo no fue encontrar su espada. Fue ver aquella cruz vacía en la cima del Cebreiro. Una cruz sin cuerpo. Una cruz que ya cumplió su propósito y ahora está libre. Durante 2000 años, hemos adorado al Dios crucificado, al mártir, al que sufre por nosotros. Pero, ¿y si el mensaje real fuera otro? ¿Y si la cruz vacía fuera el símbolo de que el tiempo del sufrimiento ya pasó? ¿Y si fuera la invitación a bajar de nuestra propia cruz? Todos llevamos cruces invisibles.
La cruz de las expectativas familiares. La cruz de los fracasos pasados. La cruz de lo que deberíamos ser, pero no somos. Y nos aferramos a esas cruces como si fueran tesoros, como si el sufrimiento nos hiciera más nobles, más dignos, más espirituales. Pero el sufrimiento no es noble, es solo sufrimiento. Y perpetuarlo no te hace santo, te hace masoquista. La verdadera espiritualidad no está en cargar cruces, sino en saber cuándo soltarlas. Paulo lloró ante aquella cruz vacía porque entendió algo fundamental. Nos crucificamos a nosotros mismos. Nadie más tiene ese poder. Cada limitación que aceptamos, cada sueño que abandonamos, cada vez que decimos «no soy suficiente», estamos clavando otro clavo en nuestra propia cruz. Pero aquí está la buena noticia. Así como nosotros mismos nos crucificamos, nosotros mismos podemos descender de la cruz. No necesitas permiso, no necesitas ser perfecto, no necesitas merecerlo. Solo necesitas decidir que el tiempo del sufrimiento innecesario ha terminado. El maestro que esperaba. Cuando Paulo finalmente encontró al maestro en la capilla del Cebreiro, descubrió algo asombroso. El maestro había llegado apenas el día anterior y se iría al día siguiente, hubiera o no aparecido Paulo. Esta es una de las verdades más profundas y perturbadoras del camino espiritual. El universo te esperará, pero no para siempre. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Los maestros aparecen y desaparecen. Las puertas se abren y se cierran. No es crueldad cósmica. Es el ritmo natural de la vida. La fruta que no se cosecha cuando está madura, se pudre. La palabra que no se dice en el momento correcto, pierde su poder. El amor que no se expresa cuando surge, se convierte en arrepentimiento. Pero, y este es un pero importante, cuando estás listo, cuando has hecho el trabajo interno, cuando has descubierto tu propósito, llegas exactamente en el momento correcto. No un minuto antes, no un minuto después. Es lo que Jung llamaba sincronicidad. Esa misteriosa conspiración del universo que hace que todo se alinee perfectamente cuando estás alineado contigo mismo. El maestro le dijo a Paulo algo críptico, que había tenido una gran revelación cuando miró en los ojos del Cordero, y que si seguía esforzándose, tal vez algún día entendería que las personas siempre llegan a la hora exacta a los lugares donde las están esperando. Piénsalo. Cada encuentro importante en tu vida sucedió exactamente cuando tenía que suceder. Esa persona que cambió tu vida apareció justo cuando estabas listo para cambiar. Ese libro que te abrió los ojos llegó a tus manos justo cuando podías entenderlo. Esa crisis que te destruyó sucedió justo cuando necesitabas ser destruido para poder renacer. No es casualidad, es causalidad. Pero una causalidad que opera en dimensiones que nuestra mente lineal no puede comprender completamente. Por eso la fe no es creer sin evidencia. La fe es confiar en la evidencia que aún no puedes ver, pero que tu corazón ya conoce. La lluvia que bendice. Cuando el maestro le entregó la espada a Paulo, comenzó a llover. No fue coincidencia. En todas las tradiciones antiguas, la lluvia que cae durante un ritual es señal de bendición divina. Los celtas la llamaban las lágrimas de alegría de los dioses. Los hindúes, el abrazo de Indra. Los mayas creían que era Chaak danzando de felicidad. Pero más allá del simbolismo, hay algo profundamente transformador
en recibir tu poder bajo la lluvia. El agua lava lo viejo, penetra hasta los huesos, te hace presente en tu cuerpo de una forma que el sol nunca podría. Cuando estás bajo la lluvia, no puedes fingir, no puedes esconderte, solo puedes ser. Paulo había caminado semanas bajo el sol abrasador de España. La tierra estaba seca, cuarteada, sedienta. Los campesinos miraban al cielo rogando por agua. Y justo en el momento en que recibió su espada, el cielo se abrió. Como si el universo estuviera diciendo: cuando encuentras tu propósito, fertilizas el mundo entero. Hay una investigación fascinante del Instituto HeartMath que muestra que cuando una persona entra en coherencia cardíaca, en ese estado de alineación total entre mente, corazón y propósito, su campo electromagnético se expande hasta 3 metros a su alrededor y afecta positivamente a todos los seres vivos en ese radio. Literalmente, cuando encuentras tu espada interior, el mundo a tu alrededor florece. El secreto escrito y destruido. Paulo escribió en un papel lo que haría con su espada y lo puso bajo una piedra para que la lluvia lo destruyera. Este acto aparentemente simple contiene una sabiduría profunda que contradice todo lo que nos han enseñado sobre establecer metas. Nos dicen que escribamos nuestras metas y las peguemos en el espejo, que las repitamos cada mañana, que las visualicemos constantemente. Y sí, eso funciona, hasta cierto punto. Pero hay un nivel más profundo de manifestación que solo los iniciados conocen. El secreto debe morir para poder nacer. Cuando escribes tu propósito más profundo y luego lo entregas a los elementos para que lo destruyan, estás realizando un acto de fe suprema. Estás diciendo: esto es tan verdadero, está tan grabado en mi ser, que no necesito el papel para recordarlo. Es la diferencia entre memorizar un guión y convertirte en el personaje. Los alquimistas medievales lo sabían. Por eso quemaban sus fórmulas más preciadas después de memorizarlas. Los maestros zen lo practican cuando queman los sutras después de comprenderlos. Los chamanes del Amazonas mastican sus intenciones con coca y las escupen al fuego. El acto físico de destrucción es un acto metafísico de creación. Tu propósito verdadero no necesita ser recordado porque no puede ser olvidado. Está escrito en cada célula de tu cuerpo, en cada latido de tu corazón, en cada respiración que tomas. El papel es solo el símbolo. La lluvia que lo destruye es la bendición que lo confirma. El camino que te camina. Hay un momento en cada búsqueda espiritual donde dejas de caminar el camino, y el camino comienza a caminarte. Paulo lo experimentó subiendo hacia el Cebreiro envuelto en niebla. Es ese punto donde la voluntad personal se rinde a la voluntad universal, donde el esfuerzo se transforma en flujo, donde la lucha se convierte en danza. Los deportistas lo llaman la zona, los artistas la musa, los místicos la gracia. Pero todos están describiendo lo mismo, ese momento donde dejas de empujar el río y comienzas a fluir con él. No puedes forzar este estado. Es como intentar dormirte. Mientras más lo intentas, más despierto estás. Pero puedes crear las condiciones para que suceda. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera, claridad de propósito. Cuando sabes exactamente para qué quieres algo, el cómo se revela solo. Segunda, rendición del control. Paradójicamente, obtienes poder cuando dejas de buscarlo. Tercera, presencia total.
El camino solo puede caminarte cuando estás completamente aquí, ahora, en este paso, en esta respiración. Hay una historia sufí sobre un discípulo que le pregunta a su maestro: ¿cuánto falta para llegar a la iluminación? El maestro responde: si caminas, llegarás en 10 años. Si corres, en 20 años. El discípulo, confundido, pregunta: ¿y si me quedo quieto? El maestro sonríe: si te quedas quieto, ya llegaste. El camino de Santiago tiene 800 kilómetros. Pero el verdadero camino, el que importa, mide exactamente un paso. El que estás dando ahora. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo encarnas, el camino te camina, porque descubres que tú eres el camino. El lenguaje inventado. Cuando Paulo comenzó a inventar su propio lenguaje mientras caminaba, no estaba enloqueciendo. Estaba recordando ese tiempo antes de las palabras, cuando la comunicación era directa, de alma a alma, de corazón a corazón. Los bebés lo hacen naturalmente. Balbucean, gorjean, crean sonidos que para los adultos no tienen sentido, pero que para ellos están llenos de significado. Los enamorados lo redescubren cuando se miran a los ojos y entienden todo sin decir nada. Los moribundos lo recuperan en sus últimos momentos, cuando las palabras se vuelven innecesarias y solo queda la esencia. Pero no necesitas ser bebé, estar enamorado o estar muriendo para acceder a este lenguaje primordial. Puedes hacerlo ahora mismo. Cierra los ojos un momento y sin pensar, deja que un sonido, cualquier sonido, salga de tu garganta. No lo juzgues, no lo analices, solo déjalo salir. Ese sonido único e irrepetible, contiene más información sobre tu estado actual que 1000 palabras. Es tu firma vibracional, tu código de alma, tu verdadero nombre en el lenguaje del universo. Los científicos que estudian la cimática, la ciencia de cómo el sonido afecta a la materia, han descubierto algo asombroso. Cada frecuencia de sonido crea un patrón geométrico único cuando pasa a través del agua o la arena. Tu voz, tu sonido único, está literalmente moldeando la realidad a tu alrededor cada vez que hablas. Pero cuando hablas desde ese lugar primordial, antes de las palabras, estás creando con el mismo poder que usó el universo cuando dijo: hágase la luz. El Cordero y el despertar del Dios interior. El Cordero que guió a Paulo hasta la capilla no era solo un animal perdido. Era el símbolo viviente de la inocencia que debe recuperarse, de la humildad que es verdadero poder, del sacrificio que ya no es necesario. En los ojos del Cordero, Paulo vio la verdad más aterradora y liberadora de todas. Cada ser humano tiene un Dios dormido dentro. No en sentido metafórico, no como potencial, como realidad actual esperando ser activada. Esto no es blasfemia ni delirio de grandeza. Es el mensaje central de todas las tradiciones místicas. Ustedes son dioses, dijo Jesús. Tat Tvam Asi. Tú eres eso, dicen los Vedas. An al-Haq. Yo soy la verdad, proclamó el sufí Jalaj. Todos apuntando a la misma verdad incómoda. La divinidad no está afuera esperando ser encontrada. Está adentro esperando ser reconocida. Pero hemos sido tan bien entrenados en nuestra pequeñez, tan perfectamente programados para la mediocridad, que la sola idea de nuestra divinidad inherente nos parece sacrílega. Preferimos adorar dioses externos que reconocer el Dios interno. Preferimos rogar por milagros que realizar los nuestros. Preferimos esperar salvación que salvarnos a nosotros mismos. El Cordero, en su inocencia, no tiene estos conflictos. No se pregunta si merece existir.
No se cuestiona su lugar en el universo. Simplemente es. Y en ese simple ser, es perfecto, es divino, es completo. Los dos mares de nubes. Cuando Paulo llegó a la cima del Cebreiro, vio algo que solo ven aquellos que se atreven a subir lo suficientemente alto. Dos mares de nubes, uno abajo de donde venía y otro arriba en el cielo, y él en medio, en una isla de claridad entre dos misterios. Esta es la condición humana perfectamente ilustrada. Venimos del misterio, el mar de nubes de abajo, nuestro pasado, nuestro inconsciente, nuestra sombra, y vamos hacia el misterio, el mar de nubes de arriba, nuestro futuro, nuestro supraconsciente, nuestra luz. Y en medio, en este momento presente, en esta isla de conciencia, es donde sucede todo. La mayoría de las personas viven perdidas en uno de los dos mares de nubes, atrapadas en el pasado, rumiando viejas heridas, repitiendo viejos patrones, o proyectadas en el futuro, ansiosas por lo que vendrá, paralizadas por la incertidumbre. Pero el poder, el verdadero poder, solo existe en esta isla entre las nubes, en este, ahora eterno, donde el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha nacido. Los neurocientíficos han mapeado esto en el cerebro. El pasado vive en el hipocampo y la amígdala, generando patrones automáticos de respuesta. El futuro vive en la corteza prefrontal, creando escenarios y anticipando amenazas. Pero la presencia, ese estado de poder total, sucede cuando todas las partes del cerebro entran en coherencia. Cuando dejas de ser un campo de batalla neuronal y te conviertes en una sinfonía. La campana que llama. Después del ritual templario en Ponferrada, mientras los demás caballeros desaparecían en la noche, una campana comenzó a sonar. Paulo pensó que era parte de la ceremonia, pero no. Era la campana de una iglesia cercana llamando a la primera misa del día. La ciudad despertaba a su rutina diaria sin saber que a metros de distancia, un ritual de hace 1000 años acababa de completarse. Esta es una de las verdades más hermosas y trágicas de la existencia. Lo sagrado y lo profano coexisten constantemente, separados solo por nuestra capacidad de percepción. Mientras tú escuchas esto, alguien está teniendo la revelación de su vida. Mientras desayunas, alguien está encontrando su espada. Mientras te quejas del tráfico, alguien está experimentando el amor que devora. No están en dimensiones diferentes. Están en la misma dimensión, pero en diferentes frecuencias de percepción. Es como las estaciones de radio. Todas las canciones están sonando simultáneamente en el aire, pero solo escuchas aquella a la que estás sintonizado. La campana que sonaba aquella madrugada estaba llamando a dos misas simultáneas. La misa oficial en la iglesia de piedra y la misa secreta en las ruinas templarias. Ambas reales, ambas sagradas, ambas necesarias, porque el verdadero templo no está en las piedras, sino en el corazón del que busca. El don de lenguas y el poder del verbo. Cuando Paulo habló en lenguas para exorcizar al perro demoníaco, no estaba poseído ni delirando. Estaba accediendo a una capacidad que todos tenemos, pero que la civilización ha sepultado bajo capas de condicionamiento. El poder creador del verbo. En el principio era el verbo. Dice el Evangelio de Juan, no la idea, no el plan, el verbo, la vibración, el sonido creador. Cada tradición tiene su sonido primordial. Om para los hindúes, U para los sufíes, el nombre impronunciable para los hebreos,
todos apuntando a la misma verdad. El universo fue hablado a la existencia. Y tú, que eres un fractal del universo, tienes ese mismo poder. Cada palabra que pronuncias está creando realidad. Pero no solo las palabras conscientes, especialmente las inconscientes. Esos murmullos internos constantes. Esas afirmaciones automáticas. Esos decretos que ni siquiera sabes que estás pronunciando. No puedo. Es muy difícil. No soy suficiente. Siempre me pasa lo mismo. Cada una de estas frases es un hechizo, un encantamiento, una orden al universo que será obedecida al pie de la letra. Porque el universo no juzga tus órdenes, simplemente las cumple. El don de lenguas es cuando recuperas el poder consciente sobre tu verbo. Cuando dejas de hablar desde el condicionamiento y comienzas a hablar desde la esencia. Cuando tus palabras dejan de ser reacciones y se convierten en creaciones. Prueba esto durante los próximos 3 días. Antes de hablar, especialmente antes de hablar sobre ti mismo, detente un segundo y pregúntate: ¿estas palabras están creando la realidad que quiero vivir? Si la respuesta es no, calla. El silencio es infinitamente más poderoso que las palabras equivocadas. La transformación del sufrimiento. La mujer que vivía con el perro maldito había aceptado su destino. Durante décadas vivió aislada, recibiendo comida en la puerta, aceptando su papel de maldita del pueblo. Se había acostumbrado tanto a su prisión que la defendía. Cuando Petrus mencionó la maldición, ella se enfureció. No quería ser salvada. Quería ser dejada en paz. Este es el síndrome de Estocolmo espiritual que todos padecemos en algún grado. Nos enamoramos de nuestras prisiones. Nos identificamos con nuestras limitaciones. Defendemos las cadenas que nosotros mismos forjamos. Y cuando alguien intenta liberarnos, lo experimentamos como un ataque. Por eso la verdadera liberación duele. Por eso el despertar espiritual no es ese proceso suave y aromático que venden los libros de autoayuda. Es violento, es disruptivo, es la muerte de todo lo que creías ser para que puedan hacer lo que realmente eres. Cuando Paulo expulsó al demonio del perro, no estaba haciendo un favor a la mujer. Estaba destruyendo el equilibrio enfermo en el que había basado toda su vida. Ahora tendría que encontrar una nueva identidad, una que no estuviera basada en ser la maldita del pueblo. Y eso es aterrador. Tan aterrador que muchos prefieren seguir malditos. ¿Cuál es tu maldición favorita? ¿La que heredaste de tu familia? ¿La que te diagnosticó un experto? ¿La que te asignó la sociedad? ¿La que tú mismo te inventaste para no tener que brillar? Nómbrala. Mírala a los ojos. Y luego pregúntate: ¿quién sería yo sin esta historia? El ejercicio de la crueldad. Durante todo el camino, Paulo practicó algo que parece contraproducente. Cada vez que tenía un pensamiento negativo sobre sí mismo, clavaba su uña en la herida del pulgar. Dolor sobre dolor. Crueldad sobre crueldad. ¿Por qué funciona? Porque la mente es astuta. Puede racionalizar cualquier autosabotaje. Puede justificar cualquier limitación. Puede hacer que el veneno parezca medicina. Pero el cuerpo no miente. El dolor físico es innegable, inmediato, real. Y cuando asocias el dolor físico con el dolor mental autoinfligido, algo mágico sucede. La mente comienza a evitar los pensamientos negativos para evitar el dolor físico. Es condicionamiento pavloviano aplicado a la transformación espiritual. Pero hay una diferencia crucial. Tú eres tanto el científico como el perro.
Tú creas el estímulo y tú respondes a él. Tú eres el amo y el sirviente, el verdugo y el salvador. No necesitas clavarte las uñas hasta sangrar como Paulo. Puedes usar una liga en la muñeca y darle un tirón cada vez que te sorprendas en un patrón destructivo. Puedes hacer 5 lagartijas cada vez que te descubras procrastinando. Puedes donar dinero a una causa que detestas cada vez que rompas una promesa a ti mismo. El punto no es el castigo, es la conciencia. Es hacer visible lo invisible. Es hacer costoso lo que parece gratis. Porque cada pensamiento negativo sobre ti mismo tiene un costo, pero es un costo oculto, diferido, que pagas en cuotas de mediocridad durante toda tu vida. El ejercicio de la crueldad simplemente hace el pago al contado, inmediato, innegable. La espada como metáfora. La espada que Paulo buscaba no era solo un pedazo de metal. Era el símbolo de su poder personal, de su capacidad de cortar lo falso de lo verdadero, de su derecho divino a defender su espacio sagrado en el universo. Todos buscamos nuestra espada, aunque la llamemos por otros nombres. Algunos la llaman éxito, otros amor, otros iluminación. Pero todos estamos buscando lo mismo. Ese algo que nos confirmará que somos dignos, valiosos, importantes. Ese algo que nos dará permiso para ser quienes realmente somos. Pero aquí está la trampa. La espada no te da poder. Revela el poder que siempre tuviste. No te hace digno. Confirma la dignidad que nunca perdiste. No te da permiso para ser. Te recuerda que nunca necesitaste permiso. Por eso el verdadero secreto no es encontrar la espada, es saber qué hacer con ella. Porque una espada sin propósito es solo un peso muerto. Un poder sin dirección es solo potencial desperdiciado. Un don sin servicio es solo un adorno del ego. ¿Para qué quieres tu espada? No me respondas con palabras bonitas. No me des la respuesta espiritual correcta. Dime la verdad cruda, egoísta, humana. ¿Quieres probarte algo a ti mismo? ¿Quieres impresionar a alguien? ¿Quieres vengarte de los que dudaron de ti? Bien, empieza por ahí, por la verdad. Porque solo desde la verdad, por más fea que sea, puedes llegar a la verdad. El buen combate. Petrus habló mucho del buen combate, esa lucha que no es contra otros, sino contra las propias limitaciones. Pero hay algo sobre el buen combate que casi nadie entiende. No es una guerra que se gana una vez y para siempre. Es una práctica diaria, como lavarse los dientes o respirar. Cada día despiertas y el buen combate comienza de nuevo. Cada día, tu mensajero intentará convencerte de que te quedes en la cama. Cada día tu miedo inventará nuevas excusas. Cada día tu comodidad te ofrecerá compromisos. Y cada día tendrás que elegir: ¿lucho o me rindo? Pero aquí está el secreto que los guerreros espirituales conocen. No se trata de ganar todos los días. Se trata de presentarse todos los días. Habrá días en que perderás. Días en que el miedo ganará. Días en que la pereza triunfará. Y está bien. Porque el buen combate no se mide en victorias, sino en intentos. Un estudio de la Universidad de Chicago siguió a emprendedores durante 10 años y descubrió algo sorprendente. Los que eventualmente triunfaron no fueron los que fallaron menos. Fueron los que fallaron más rápido y más frecuentemente. Cada fracaso era data. Cada derrota, información. Cada caída, un mapa de dónde no pisar la próxima vez. El buen combate no es no caer. Es levantarse una vez más de las veces que caes. No es no tener miedo. Es actuar a pesar del miedo.
no es no dudar. Es creer a pesar de la duda. Ágape, el amor que devora. Cuando Paulo expulsó al demonio del perro, experimentó ágape, ese amor tan intenso que devora al que ama. No es el amor romántico, no es el amor familiar, es el amor cósmico, el amor sin objeto, el amor que ama porque esa es su naturaleza. Todos hemos sentido destellos de ágape. Ese momento, viendo un atardecer, cuando de pronto todo tiene sentido. Esa vez que miraste a un extraño y por un instante viste a Dios. Ese instante después del orgasmo, cuando el ego desaparece y solo queda la unión. Pero son destellos, segundos. Y luego volvemos a la separación, al miedo, a la pequeñez. ¿Por qué no podemos mantener ese estado? Porque ágape es demasiado para el ego. Es como intentar contener el océano en un vaso. El vaso tiene que romperse. El ego tiene que morir. Y aunque todos decimos querer la iluminación, pocos están dispuestos a pagar el precio. La aniquilación total de quien crees ser. Pero no necesitas la aniquilación total para empezar a experimentar ágape más frecuentemente. Puedes empezar con pequeñas muertes. Cada vez que perdonas, en lugar de resentir, el ego muere un poco. Cada vez que das sin esperar recibir, el ego se debilita. Cada vez que reconoces la divinidad en otro, especialmente en alguien que te cae mal, el ego se resquebraja. Y en esas grietas del ego, ágape comienza a filtrarse. Primero como goteo, luego como arroyo. Finalmente, si eres valiente y persistente, como torrente que arrastra todo lo falso y deja solo lo real. El maestro interior. Durante la mayor parte del camino, Paulo dependió de Petrus para guiarlo. Pero después del ritual templario, Petrus desapareció. Paulo tuvo que terminar el camino solo. Y ese fue el último y más importante enseñanza. Llega un momento donde debes convertirte en tu propio maestro. Todos los maestros externos son temporales. Todos los guías son prestados. Todos los gurús son muletas. Útiles, necesarias incluso, pero temporales. Porque el verdadero maestro, el único que estará contigo desde el nacimiento hasta la muerte y posiblemente más allá, vive dentro de ti. Ese maestro interior habla constantemente, pero su voz es suave, mientras que la voz del miedo es estridente. Por eso necesitas silencio para escucharlo. Por eso necesitas soledad para encontrarlo. Por eso necesitas vacío para llenarte de él. El maestro interior nunca grita, nunca exige, nunca amenaza, simplemente sabe. Y cuando aprendes a distinguir su voz de todas las otras voces en tu cabeza, cuando aprendes a confiar en su guía más que en la lógica o la emoción, cuando aprendes a seguirlo, incluso cuando no entiendes a dónde te lleva, entonces, y solo entonces, has encontrado tu espada. El final, que es un principio. Paulo llegó a Santiago de Compostela en autobús. En 4 horas recorrió lo que caminando le hubiera tomado 2 semanas. Y esa es otra lección. Una vez que has hecho el trabajo interno, el externo se acelera exponencialmente. Pero llegar a Santiago no fue el final. Fue el principio. Porque ahora tenía que volver al mundo con su espada y usarla. Ahora tenía que aplicar todo lo aprendido en la vida cotidiana. Ahora tenía que transformar la sabiduría en servicio. Y ese es el verdadero desafío. Cualquiera puede ser espiritual en un monasterio. Cualquiera puede sentir ágape en un retiro. Cualquiera puede ser sabio en soledad. ¿Pero puedes mantener tu centro en el caos del tráfico?
¿Puedes sentir amor divino mientras pagas las cuentas? ¿Puedes ver a Dios en el compañero de trabajo que te saca de quicio? El camino de Santiago no termina en Santiago. Santiago es donde empieza el verdadero camino. El camino de vuelta a casa, al trabajo, a la familia, a la vida ordinaria, pero viéndola ahora con ojos extraordinarios. Mientras escuchabas esto, algo dentro de ti se ha estado moviendo. Tal vez fue sutil, apenas perceptible, o tal vez fue un terremoto interno que resquebrajó estructuras que llevabas décadas construyendo. No importa la intensidad. Lo que importa es que sucedió. El despertar ha comenzado. Tu espada te está esperando. No en España. No en un camino de 800 kilómetros. Te está esperando en el próximo paso que des. En la próxima decisión que tomes. En el próximo miedo que enfrentes. Pero recuerda, no busques la espada. Busca primero qué harás con ella. No persigas el poder. Persigue el propósito. No anheles la llegada. Enamórate del camino. Los 3 pasos del ritual están ahora en tus manos. Reconocimiento, nombramiento, alianza. Esta noche, antes de dormir, siéntate 5 minutos contigo mismo. Reconoce a tu saboteador interno. Dale un nombre secreto. Hazlo tu aliado. Es simple. Es poderoso. Es el principio de tu propio camino de Santiago. La promesa que te hice al principio está cumplida. Tienes el ritual completo. Tienes el mapa. Tienes la comprensión. Ahora solo falta una cosa. Que lo hagas. Que dejes de consumir información y comiences a crear transformación. Que dejes de buscar maestros externos y confíes en el maestro interior. Que dejes de esperar el momento perfecto y entiendas que el momento perfecto es ahora. Mi espada tiene un propósito. Escribiste al principio. Ahora sabes cuál es ese propósito. Cortar las cadenas invisibles que te mantienen pequeño. Defender tu derecho divino a ser extraordinario. Abrir camino donde otros ven muros. Durante los próximos minutos, horas, días, recordarás fragmentos de lo que escuchaste aquí. Algunas cosas resonarán inmediatamente. Otras germinarán lentamente como semillas en tu inconsciente. Pero todo, absolutamente todo, está trabajando a tu favor. Incluso lo que no entendiste. Especialmente lo que resististe. Visualiza por un momento. Estás parado en la cima de tu propio cebreiro. Hay nubes abajo de donde vienes y nubes arriba hacia donde vas. Pero aquí, en este momento presente, hay claridad total. En tu mano derecha está tu espada, esa que tanto buscaste y que ahora sabes usar. La lluvia comienza a caer, bendiciendo tu despertar. Y en tu corazón, por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez en tu vida, hay paz. No la paz de la resignación, la paz del guerrero que conoce su propósito. El cordero te mira a los ojos y en su mirada inocente ves la verdad que siempre supiste, pero tenías miedo de aceptar. Eres infinitamente más poderoso de lo que te atreves a admitir. Tu capacidad de crear, de amar, de transformar el mundo es tan vasta que asusta. Por eso la has mantenido dormida. Por eso has jugado a ser pequeño. Por eso has aceptado migajas cuando te corresponde el banquete completo. Pero ese tiempo terminó. Hoy, ahora, en este preciso instante, el Dios dormido en ti está abriendo los ojos. La espada está en tu mano. El camino está bajo tus pies. Y el universo entero está conspirando para tu despertar. No esperes hasta mañana. No esperes la señal perfecta. No esperes sentirte listo. Nadie está nunca listo para su propia grandeza. Simplemente llega el momento
en que el dolor de permanecer pequeño supera el miedo de ser grande. Y ese momento, para ti, es ahora. Levántate. Literalmente, levántate de donde estás sentado. Da un paso, cualquier paso, en cualquier dirección. Con ese simple paso, tu camino de Santiago personal ha comenzado. No importa hacia dónde vayas. Lo que importa es que te muevas, que salgas de la parálisis, que rompas la inercia. Somos millones despertando al mismo tiempo. Millones encontrando nuestras espadas. Millones descubriendo que el poder que buscábamos afuera siempre estuvo adentro. Y juntos, paso a paso, espada con espada, propósito con propósito, estamos creando un mundo nuevo. Un mundo donde la cruz está vacía, porque ya nadie necesita crucificarse. Un mundo donde el buen combate se libra con alegría, porque sabemos que cada batalla nos hace más fuertes. Un mundo donde Ágape fluye libremente, porque los corazones están abiertos y los egos han dejado de defender territorios que nunca existieron. Tu espada tiene un propósito. Tu vida tiene un significado. Tu despertar es necesario. No para ti, para todos nosotros. Porque cada vez que uno despierta, facilita el despertar de todos los demás. Cada vez que uno encuentra su espada, ilumina el camino para los que vienen detrás. Cada vez que uno se atreve a ser grande, da permiso a todos los demás para serlo también. El camino te espera. Tu mensajero está listo para ser tu aliado. Tu espada está a un reconocimiento de distancia. Y nosotros, todos los que hemos caminado antes que tú, estamos aquí, invisibles pero presentes, susurrándote al oído las mismas palabras que nos susurraron a nosotros cuando dudábamos. Sí puedes. Sí vales. Sí es tu momento. Empieza ahora. En las próximas 24 horas, haz algo, cualquier cosa, que el tú de ayer no se hubiera atrevido a hacer. Puede ser pequeño, puede ser enorme. El tamaño no importa. Lo que importa es el movimiento. Lo que importa es la decisión. Lo que importa es que hagas algo con el fuego que estas palabras han encendido en ti. Porque el fuego que no se usa para cocinar, o iluminar, o calentar, simplemente quema y se apaga. Pero el fuego que se pone al servicio se vuelve eterno. Tu fuego está ardiendo ahora. Úsalo. Transfórmalo en acción. Conviértelo en tu primera victoria en el buen combate. Y luego otra y otra. Hasta que librar el buen combate no sea algo que haces, sino algo que eres. El secreto de tu espada ya no es secreto. El misterio ha sido revelado. El poder ha sido entregado. Ahora, y para siempre, la única pregunta que queda es, ¿qué harás con él? El camino de Santiago continúa. Tu camino comienza. Buen camino, peregrino. Buen camino.